días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos a los seguidores de Munich Pabrai, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta última semana de febrero ha sido una con bastantes noticias. Entre otras, pues General Electric ha vendido su sección de biofarma a Danaher. Por otro lado, en Europa, compañías como Plus 500 han declarado que van a tener problemas por temas regulatorios y bueno, las acciones han caído un 50%. Y menciono Plus 500 porque es una compañía que me parece interesante y bastante representativa de cierto tipo de inversión bastante peligrosa, y metería en el mismo paquete a compañías de juegos o todo lo que es apuestas y compañías como Plus 500 que operan CFDs y el 95% de la gente pierde dinero con este tipo de instrumentos. Entonces pueden ser compañías que durante años pues crezcan en beneficios y que vaya muy bien, pero entre comillas se podría decir que no dan nada bueno o no aportan nada positivo a la sociedad, entre comillas, y eso hace que, sean peligrosas a nivel de regulación, ya que, pues por mucho que en unos años hayan ido muy bien, nunca sabes cuándo la regulación cambiará, y es en esos momentos donde hay una potencial pérdida permanente del capital invertido. Y bueno, parece que en Plus 500 es eso mismo lo que está ocurriendo ahora mismo. Berkshire Hathaway publicó su carta anual y además Warren apareció en la CNBC, creo, con Becky Quick hablando de sus inversiones y cómo había ido el año. Y evidentemente, pues la noticia de la semana había sido los resultados de Kraft Heinz, sabiendo que Warren Buffett es uno de los principales accionistas de la compañía, que al principio fue por la adquisición de Kraft, luego porque se juntó con Heinz y siempre pues por su confianza en el equipo de 3G. Y me parece destacable hasta qué punto Warren, a sus 87 años, lo bien que analiza la situación que ocurre en Kraft Heinz. Y la pregunta es, si conociendo tan bien la situación, ¿por qué no ha vendido previamente o ha hecho otra cosa? Y de hecho, esta pregunta se la hacen y él lo que dice es que cuando tienes tantos billones, no puedes bailar como una bailarina de ballet, sino que bailas como un elefante. Y no puedes entrar y salir y es muy difícil para él hacer eso mismo. Entonces Warren lo que hace es hablar de Kirkland, que es la marca blanca de Costco. Costco, para quien no lo conozca, es, entre comillas, un supermercado americano donde tú pagas una comisión anual para poder comprar. Y entonces lo que pasa es que casi todos los productos se venden casi a coste, a un 10% de margen bruto, pero como tienes esta comisión anual, pues Costco consigue tener buenos beneficios y es un modelo que funciona de maravilla y que de alguna forma se parece bastante a lo que Amazon intenta hacer con Amazon Prime. Y entonces Costco tiene una marca blanca llamada Kirkland, donde no han gastado nada en publicidad, no han hecho nada especial y sin embargo pues ya tiene pues casi un tercio de las ventas de Kraft Heinz. Y el propio Warren ha sido capaz de ver esto y cómo la marca blanca gana espacio y me parece un análisis muy muy bueno. Y la verdad es que una cosa que siempre yo le reconozco a Warren Buffett es que a su ya pues madura edad es capaz de cambiar de opinión de forma bastante fácil y argumentarlo bastante bien y estar abierto a invertir en aerolíneas, a invertir en Apple, etcétera, y creo que es algo muy muy digno de admirar. En otro orden de cosas, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha comentado que va a empezar a revisar diferentes adquisiciones que se hicieron en el pasado por las grandes tecnológicas, es decir, Google y Facebook,
Es decir, van a empezar a revisar de forma retroactiva si la adquisición de YouTube, Instagram o AdMob pues fueron legales, entre comillas, o no. Y esto pues es importante porque ya no es, o sea, si una adquisición va a ser o no legal, sino que de forma retroactiva es posible que revisen eso y que puedan empezar a romper, entre comillas, las compañías y separar WhatsApp y Facebook o YouTube y Google. Y quién sabe si eso ocurrirá. En principio no es lo más probable, pero la verdad es que el run regulatorio está siendo cada vez más fuerte en las grandes tecnológicas y es un tema que, bueno, a mí me hace estar cada vez más pesimista en ese sentido. Aunque nunca sabes si esa regulación pues va a ser del todo mala o cómo va a afectar a estas compañías. Por último, quería unir dos puntos que me parecen bastante interesantes y que son, por un lado, los resultados de Booking y por otro, los datos de PMI en Europa y en España. Y lo primero, decir que Booking, aunque originalmente pues Priceline era una compañía estadounidense, pues compró Booking en el año, no sé si 2003, 2004, siendo una de las mejores adquisiciones de la historia, ya que pues pagaron, no sé si 300 millones de dólares y bueno, esa inversión ha sido capaz de componer valor de forma espectacular a un 40-50% anual, aprovechándose de efectos red y que todos los hoteles ya estaban en la plataforma y además, mientras que Expedia y otros pues intentaban venderte paquetes, Booking iba a un tipo de reserva muy simple, muy rápida y que incluso ni siquiera tenías que pagar previamente, sino que pagabas en el hotel y todo ese tipo de estrategias que Booking utilizó en los años 2008, 2010 hicieron que la compañía tuviera un gran éxito y en industrias que tienen efectos red tan potentes como las OTAs y teniendo en cuenta que gran parte del tráfico viene de Google, entonces si tú tienes bastantes beneficios, eres capaz de reinvertirlos en conseguir, en posicionarte en Google, a su vez atraes más gente, consigues más beneficios, etcétera. Se consigue un círculo virtuoso bastante bueno, que el ganador tampoco se lleva todo siempre, pero sí que hay círculos virtuosos bastante interesantes. Entonces, a lo que iba es que los resultados de Booking han sido más o menos buenos, pero el guidance ha sido malo para el Q1, ya que han visto que ha habido una ralentización bastante notable en Europa de reservas de hoteles. Y esto un poco ensalza o remarca que el clima europeo económico tampoco es el mejor, ya que, como digo, el 80% de las reservas de Booking vienen de Europa y parece efectivamente que bueno, el clima económico no es el mejor, ya sea porque China no va tan bien y Alemania depende de China, o que el sector del automóvil no va muy bien y Alemania depende del sector del automóvil, y si Alemania pues no va bien, pues España no va a ir bien, etcétera, ¿no? Sea por lo que sea la causa, parece que Europa sí que se está parando un poco. Y junto a ello también, si vemos los PMIs de España, industriales, han caído por debajo de 50 por primera vez en 4 o 5 años. Y recordemos que bajar de 50 es ya un signo malo. O sea, estar más de 50 es bueno y por debajo de 50 ya es en niveles peligrosos. Y yo lo que detecto también a nivel personal y lo que veo en mi alrededor es que efectivamente no sé hasta qué punto, no veo que entremos en una crisis ni algo parecido, pero Europa sí que parece que se está parando, como digo, y la calderería que antes no te hacía las piezas y que daba igual lo que le pagabas, que no tenía tiempo para fabricar de las piezas, pues ahora te hace caso, hay menos trabajo y la gente pues se pone un poco más nerviosa, etcétera.
Entonces, bueno, quería unir los puntos de Booking en Europa, los PMIs de España y lo que yo veo en mi vida para, bueno, un poco asentar el punto de que Europa, cuidado, que se está parando un poco y veremos cómo transcurre eso en los próximos meses. El tema de este episodio es un poco hablar de value investing, alfa, indexación y otras cosas similares. Ya que, bueno, a mí, como habéis podido ver, me gusta bastante hablar de este juego, ¿no? Que es la inversión, y un poco cómo ha evolucionado el ecosistema inversor en los últimos años. Si vemos en los años 90 y cómo Paramés, Bestinver, sea Greenlight, otros invertían, pues se encontraban en un clima de que no todo el mundo hacía value investing y que, bueno, pues ellos conseguían encontrar gangas en un terreno donde no todo el mundo las veía. Y les fue muy bien. Aún así, parece que con el paso de los años, este tema de invertir y el value investing se ha convertido en algo un poco más complicado y que obtener rentabilidades no es tan fácil como antes. Yo recuerdo un vídeo de Álvaro Guzmán, que de hecho está en mi canal de YouTube, que hablaba cuando en la burbuja.com que su asistenta le decía que ella invertía en Terra y cómo pues Álvaro Guzmán podía invertir en CAF, es decir, en CAF, cuando podía invertir en Terra. Y Álvaro Guzmán le decía, bueno, que CAF hace trenes y que está a 3 veces beneficios, etcétera. Y claro, luego eso pues salió muy bien y multiplicó por 10 y todos fueron felices. Pero no me queda claro que hoy en día puedas encontrar compañías a 3 veces beneficios que nadie mira, ¿vale? Entonces, quizá en los años 2000 pues tenías un ecosistema de gente que invertía, pues no sé, por análisis técnico, especulación u otras cosas, y había ciertos inversores en valor que se aprovechaban de eso, mientras que hoy en día no hay que engañarse, o sea, el inversor en valor no es un outsider. Todo el mundo hace análisis fundamental. O sea, los papers están ahí, los research están ahí y la gente se lo trabaja mucho. Hay inversores institucionales que no invierten en modas, o sea, invierten con un análisis fundamental muy importante. Y entonces el asunto es que el value investing funcionará cuando los demás no hagan value investing, pero si todo el mundo está haciendo análisis fundamental, el tema se pone bastante complicado. Y es por ello que muchos inversores de renombre han visto que conseguir buenas rentabilidades en los últimos años no ha sido nada fácil. Y hay un concepto, que es la indexación, que yo creo que se entiende bastante mal muchas veces, porque a veces lo que muchos gestores o mucha gente dice, que la indexación es buena, ya que, bueno, hay, digamos, más actores tontos en el mercado y que eso da lugar a ineficiencias que el gestor activo será capaz de aprovechar. Aún así, esto yo creo que, no sé si es evidente o no, pero no me parece correcto, ya que si el gestor activo lo que tiene que hacer si su trabajo es obtener alfa, es decir, una rentabilidad mejor que la del mercado, eso lo tiene que hacer a costa de otros actores que tienen una alfa negativa, ¿vale? Porque el alfa es un juego de suma cero. O sea, si todos somos el mercado y si unos van a conseguir un alfa positivo, es porque hay otros que tienen un alfa negativo, ¿vale? Esto creo que es el primer concepto que hay que entender. Entonces, si la indexación está matando a los gestores activos, evidentemente no está matando a los gestores activos más listos. Está retirando del mercado a aquellos actores que no lo hacían tan bien. Es decir, aquellos actores que tenían alfa negativo. Entonces, si esos actores de alfa negativo desaparecen,
lógicamente va a ser más difícil conseguir un alfa positivo. Entonces, bueno, este es un poco el concepto que quiero decir, que el que haya indexación hace que sea más difícil, bastante más difícil, hacerlo mejor que el mercado, porque ya que hay menos actores invirtiendo de forma activa, y los actores que quedan invirtiendo de forma activa precisamente son los mejores porque no han sido barridos por la indexación, lo cual convierte a la inversión en un juego más y más difícil. Entonces, este es el primer concepto que quería un poco ensalzar, que, oye, que la indexación está haciendo este juego mucho más complicado. Y el segundo tema que quería tratar era un poco la originalidad en las inversiones. Lo primero, dejar claro que siempre cuando alguien invierte, lo más importante es el criterio que tenga, ¿vale? No es importante si la idea es de otro o de quién es, ¿no? Lo principal siempre es el filtro que tú pones y cómo tú trabajas ese filtro para que sea cada vez mejor. Aún así, yo creo que buscar ideas originales, opiniones originales, es importante. Es importante porque si tú todo lo que haces, y esto es algo que Mohnish Pabrai siempre dice que hace y tal, que todas tus posiciones son copiadas, etcétera. Si tú siempre haces eso, siempre te puede quedar la duda de si encontraras esta inversión por tu cuenta, ¿invertirías o no? Lo lógico es que sí, pero para demostrarte eso a ti mismo, siempre es importante buscar ideas originales o intentar hacer el trabajo de ideación tú mismo, ya que eso mismo, digamos, estimula otro tipo de pensamientos y te ayuda a ser original, puedes encontrar otros puntos de vista y creo que es algo que todo el mundo pues tiene que intentar hacer. Sin embargo, el mundo de la inversión parece que es un sitio muy cruel para aquel pensador original, ya que si tú pues has encontrado una idea muy especial, o no tanto ya una idea, sino una nueva opinión, una nueva forma de ver una compañía, pues si eres portfolio manager, eso aparece en tu, digamos, report trimestral o en el 13F en Estados Unidos o lo que sea, y cualquiera puede copiar tus posiciones. Y tú puede que hayas pasado miles de horas y otro pues te copia esa inversión y obtiene la misma rentabilidad que tú has obtenido. Las empresas, si digamos descubren un nuevo químico o lo que sea, son capaces de patentar eso. Son capaces de patentar ese determinado químico y protegerlo ante la competencia. Pero evidentemente, tú cuando inviertes, las ideas no son de nadie y no eres capaz de, digamos, proteger eso. Y eso se puede ver como algo muy cruel, porque si alguien ha pasado muchas horas, pues no parece justo que otro sea capaz de copiarle y sacar la misma rentabilidad. Sin embargo, creo que sí que hay una forma de obtener premio por la originalidad. Y es una forma que, bueno, puede ser bastante criticable, pero yo creo que de alguna forma sí que es un premio a la originalidad. Y esa forma es que tú descubras una determinada idea, normalmente de empresas pequeñas, pues tú compres, hagas tu labor de muchas horas y que luego tú presentes esa idea al público y hagas una especie de front-running. Para quien no lo sepa, el front-running es típico de muchos traders y muchos grupos de especulación, que el primero que entra en una acción se lo dice a todo el mundo, los otros le copian y entonces el primero que entró pues tiene el beneficio de que todo el mundo que después compra le sube el precio y luego él vende y entonces pues bueno, hace una especie de trampa que es muy muy criticable. Aún así, en el mundo del value investing sí que creo que el front running puede funcionar y es legítimo. Es decir, si tú descubres una idea, le metes muchas horas, etcétera, y tienes una credibilidad muy
grande en la sociedad o en el ecosistema de inversores, pues otros que vean tu nueva idea seguramente la verán, la aceptarán, invertirán, y tú, como ya has sido el primero y has hecho esa labor de descubrimiento, obtienes el beneficio de que has sido el primero en entrar y te basas en tu, digamos, valía y en tu credencial para conseguir ese premio a la originalidad, que es ser el primero. Evidentemente no con la intención de vender, ya que si tú vendes, toda tu credibilidad se va por los suelos y la próxima vez que intentes hacer front running, pues no lo vas a conseguir. Pero si tú tienes una perspectiva a largo plazo, que quieres esa empresa porque vale 10 veces más, pues tú sí estás en una posición donde, mira, yo presento mi idea, suelo presentar muy buenas ideas, voy a quedarme 10 años con esta empresa y quien quiera que invierta. Y eso probablemente pueda tener bastante éxito, y creo que es una forma de aprovecharse del mercado bastante legítima, aunque pueda parecer un poco criticable. Y de hecho esto ocurre hoy en día, y en concreto no voy a decir en qué empresa ni qué fondo, pero el 12 de febrero un fondo publicó el 13F que invertía en una determinada microcap estadounidense. Su precio estaba en 8 y creo que ahora mismo, después de 15 días, después de que se sepa que ellos han invertido, pues está en 13. Así que bueno, y es un poco... esto también ocurre bastante con Berkshire, que cuando invierten en determinadas empresas un poco desconocidas, su precio sube solo porque Berkshire ha invertido. No voy a negar que tiene cierta parte de profecía autocumplida, una especie de reflexividad, porque si tú dices que algo vale más, y si el decir tú que algo vale más hace efectivamente que eso se revalorice, pues bueno, digamos, te hace preguntarte de si tú no hubieras, digamos, reflejado eso, ese activo se hubiera revalorizado o no. Pues bueno, quizá hubiera pasado barato pues un año más o lo que sea, y tú has sido el catalizador que ha llevado esa acción a su valor real. Aún así sí creo que es legítimo, y de hecho es algo que en el pasado quizás ocurría mucho más que ahora. O sea, antes, cuando había una comunidad con menos inversores en valor, de alguna forma, cuando David Einhorn decía que algo estaba barato y todo el mundo decía, vale, sí, eso está barato, y todo el mundo invertía en esa compañía, llevando a esa compañía a su valor más o menos objetivo. Y entonces David Einhorn, Paramés, Bestinver, etcétera, digamos, eran los primeros en fijarse en esas compañías muy poco valoradas, y digamos que se aprovechaban de ese front running en un ecosistema con bastantes menos inversores en valor. Hoy en día, que hay más inversores en valor, cuando, no sé, pues Cobas invierte en Renault, pues no todo el mundo invierte en Renault. O sea, no, digamos que es un ecosistema un poco más eficiente y más difícil de hacer lo que se hacía en el pasado. Aún así, ese front running, de alguna forma, sigue existiendo, quizás en otra forma y en otra escala de compañías que son un poco menos seguidas. Y con esta opinión acabo el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle a like en YouTube, en iVoox, escribid algún comentario. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.